Buen día, mi nombre es Sergio David Rodríguez. En esta ocasión realizaremos el resumen del capítulo 4, tarea correspondiente a la semana 4. Tema número 1, la demanda de capital humano. A fin de prepararse para llevar a cabo sus estrategias operativas, las organizaciones estiman las necesidades de personal que verán cubrir en el futuro. Este proceso puede llevarse a cabo de manera formal o informal, pero siempre se deben considerar las características de la posible oferta de trabajo. Causas de la demanda. Tenemos políticos, que son leyes y reglamentos cambiantes, económicos, precio de las materias primas, de los energéticos, de los fletes y tipo de cambio, sociales, educativos, demográficos y nuevas tendencias. Tecnológicos, cambios de tecnología en las diferentes industrias e innovaciones. Legales, legislación y regulación de los mercados. Desafíos externos, los cambios que se manifiestan en el entorno en el que opera la organización son de difícil predicción a corto plazo, pero en ocasiones sus efectos a largo plazo resultan casi imposibles de evaluar. Los factores de carácter social incluyen los de naturaleza política o legal y son poco más fáciles de predecir, pero sus implicaciones no siempre son claras. Los cambios tecnológicos son difíciles de predecir, pero con mucha frecuencia pueden alterar de manera radical todos los planes de capital humano de la organización. Decisiones de la organización. Las organizaciones se fijan dos tipos de objetivos: a largo plazo y de carácter operativo. Los objetivos permanentes logran la máxima rentabilidad financiera de la operación. Suele ser uno de ellos porque cambia muy poco. Los de carácter operativo suelen modificarse con frecuencia porque las organizaciones responden de diversas maneras a los cambios que perciben en su entorno. Para los objetivos a largo plazo, los gerentes y directivos de la empresa, junto con los especialistas de capital humano, deben formular planes de recursos a largo plazo. A corto plazo, los administradores pueden alinear sus acciones mediante presupuestos, que por lo general tienen validez de 1 a 2 años. Cuando las nuevas actividades son productos de una fusión o adquisición, es necesario proceder a revisar de manera minuciosa todos los planes de capital humano. Por ejemplo, la fusión de dos empresas puede desembocar en una reorganización total, así como en cambios fundamentales en el diseño de los puestos. Factores de la fuerza de trabajo. La demanda de capital humano experimenta variaciones debido a factores como jubilaciones, renuncias, embarazos, enfermedades, despidos, muertes y licencias. Tema número 2. Técnicas de detección de tendencias. La mayor parte de las compañías
solo llevan a cabo estudios informales sobre el futuro inmediato. A medida que adquieren experiencia en el proceso, se detectan sus necesidades futuras en el campo de capital humano. Recurren a herramientas de creciente complejidad. Empleo de expertos. Los pronósticos formulados por expertos en el área son las opiniones que emite un grupo de especialistas sobre las futuras necesidades de capital humano que deberán afrontar la organización. Dado que los gerentes de línea toman la mayor parte de las decisiones de contratación, los especialistas en planeación de capital humano deben emplear métodos que les permitan informarse sobre las necesidades del personal de esos gerentes. Si en este panel de expertos no consiguen ponerse de acuerdo mediante la técnica de grupo nominal, puede utilizarse una herramienta de sondeo de opiniones llamada técnica Delfos, en memoria de la práctica de los antiguos griegos de consultar el oráculo para conocer el futuro. Proyección de tendencias. Es posible que las técnicas más rápidas para determinar tendencias futuras sean las de análisis de las tendencias que predominan en ese momento. Los dos métodos más sencillos son los de extrapolación e indexación. El primero implica extender la tasa de cambio del pasado a fases futuras. El segundo es un método para estimar las necesidades futuras, mediante la cual se compara el incremento de los niveles de empleo con un índice determinado, como la tasa que existe en la compañía, el número de empleadores, de trabajadores de los departamentos de producción y las cifras de ventas de la empresa. Otros métodos. Una de ellas es el análisis y planeación de presupuestos. Por lo general, las organizaciones que necesitan planear su capital humano cuentan con un presupuesto y planes a largo plazo. Cuando la empresa decide realizar nuevas actividades o incursionar en nuevos mercados, lo cual complica el proceso de planeación de capital humano, los administradores pueden utilizar el análisis de nuevas operaciones, para lo cual se necesita efectuar comparaciones con compañías que realizan actividades similares. Tema número 3. Requisitos del capital humano. Los planes a largo plazo que resultan del proceso constituyen una estimación de las probables necesidades. En muchos casos se omiten números y cantidades específicos porque el nivel de precisión inicial suele ser bajo. Sin embargo, a medida que los administradores se familiarizan con las causas de la demanda y la detección de tendencia de empleo, sus pronósticos se incrementan su precisión. Los planes a corto plazo son más específicos y pueden presentarse en la forma de un gráfico de necesidad de personal. Estos gráficos incluyen lista de todas las futuras necesidades de personal para cada tipo de trabajo. La lista puede basarse en un número específico de necesidades que depende de la precisión de los pronósticos iniciales. Estos gráficos no son muy complejos o de absoluta precisión.
es decir, solo constituyen aproximaciones que permiten a los especialistas de capital humano hacer frente a las necesidades a corto plazo. En el curso del proceso de reclutamiento, la planeación avanzada permite al Departamento de Capital Humano verificar de manera adecuada las características de todos los solicitantes de empleo para seleccionarlos y que puedan presentarse a trabajar a tiempo. La oferta de capital humano. Una vez que se consigue proyectar la demanda futura de capital humano, el siguiente paso del proceso consiste en llenar las vacantes programadas. Para toda la organización existen dos fuentes de suministro de personal, la interna y la externa. La primera se compone de los empleados actuales susceptibles a ser promovidos. La segunda incluye a las personas que ofrecen sus servicios en el mercado local, nacional o internacional. Tema número 4. Evaluación de la oferta interna. Los administradores realizan una auditoría de la fuerza de trabajo actual con el fin de conocer su potencial. Dicha información permite estimar de manera tentativa las vacantes que se pueden llenar mediante una fuerza de trabajo. Si se conoce más a fondo las características del personal actual, el departamento puede planificar el reclutamiento, la capacitación y planeación de las carreras profesionales de manera más eficaz. Auditoría de capital humano. Las auditorías de capital humano proporcionan un resumen de habilidades y conocimientos de cada empleado. Cuando se aplican niveles inferiores al gerencial, se concentran en las habilidades funcionales de cada individuo. Las de los estratos gerenciales se enfocan en sus habilidades administrativas. Un resumen de este tipo permite a los planificadores estimar de manera adecuada el potencial de la fuerza de trabajo con que cuenta la empresa. Un inventario de capital humano se divide en cuatro partes. La primera se puede llenar mediante información que contiene el expediente de cada empleado. La segunda tiene por objetivo proporcionar información sobre las habilidades, deberes, responsabilidades y preparación del empleado. La tercera parte del formulario, el jefe inmediato del empleado, resume el futuro potencial de este, el desempeño, el grado de preparación que muestre para una promoción y cualquier deficiencia o ventaja especial que se registra en esta sección. La cuarta parte sirve a manera de lista de comprobación. En ella se añaden al documento las sucesivas evaluaciones del desempeño del empleado, lo cual puede proporcionar una perspectiva mejor y más completa sobre sus capacidades. Planeación de la sucesión. La planeación de la sucesión es el proceso mediante el cual el Departamento de Capital Humano utiliza la información disponible para auxiliar a la gerencia en el proceso de toma de decisiones sobre promociones. El Departamento de Capital Humano se encarga solo de asesorar. Estos planes de sucesión son muy complejos y su preparación insume bastante tiempo.
por lo que en muchas empresas su uso se limita a los niveles superiores. Tema número 5. Evaluación de la oferta externa. No es posible llenar todas las vacantes mediante promociones internas. En algunos casos, la organización no cuenta con la persona adecuada para sustituir a un empleado que recibe una promoción o que la abandona por cualquier razón. Necesidades externas. En gran medida, el crecimiento de la organización y la eficiencia del departamento de personal determinan la necesidad de recurrir a fuentes externas. El desarrollo de la empresa constituye el principal factor que impulsa a crear puestos de nivel básico, en especial en aquellas entidades que establecen la política y alentar la promoción interna de su personal. La falta de personal con potencial de promoción refleja una deficiencia grave de cualquier empresa. Análisis de mercados laborales. El éxito en la tarea de identificar nuevos empleados depende de la amplitud y capacitación del mercado de trabajo, pero también de la habilidad de los especialistas de capital humano para poder captar nuevos talentos, incluso cuando las tasas de desempleo son altas. Resulta difícil encontrar el personal idóneo para cubrir ciertos puestos. Aspectos demográficos. Los cambios que experimenta la población de una ciudad, de una región o de un país es un elemento que afecta la oferta y la demanda de trabajo a largo plazo. Por fortuna, para las empresas que planifican sus acciones con base en estas perspectivas, con frecuencia esas tendencias son particularmente predecibles. Ejecución de los planes de capital humano. El efecto que ejercen estas causas o factores se evalúan mediante la asesoría de expertos en el área, determinación de las tendencias de los datos disponibles y a través de otros métodos que permiten calcular la demanda de capital humano a corto y a largo plazo. Esta demanda se satisface por medio de los recursos internos de la organización, promociones y transferencias, o con base en la oferta del mercado externo de trabajo. Después de evaluar la oferta y la demanda de capital humano, es posible que la empresa tenga que efectuar algunos ajustes. A veces, la oferta interna de capital humano excede las necesidades de la empresa. La mayoría de las compañías responde a una situación semejante mediante el congelamiento de las contrataciones.